Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Antes de nada, si queréis, nos armonizamos un poco. El que quiera puede cerrar los ojos. Podemos sentir el cuerpo, simplemente sentir el cuerpo, dejando más allá de este recinto las preocupaciones, nuestra vida cotidiana, la familia, los impuestos, el gobierno, las elecciones, dejando más allá de este recinto nuestra vida cotidiana. Podemos empezar a centrarnos en nosotros, en nuestro interior, sintiendo el cuerpo, simplemente sintiendo el cuerpo. Sintiendo la respiración dentro del cuerpo, inspiración, expiración. Simplemente observando. Inspiración tras expiración. Intentando mantener una mente abierta, tanto a la enseñanza que parece venir de fuera como a la de dentro. Hacemos una inspiración profunda e iremos abriendo los ojos. Bueno. El nombre de la conferencia es Terapia de Expansión de Conciencia, la llave de la sanación y del despertar, o del despertar espiritual. Y de alguna forma siento que es importante saber de qué se está hablando, ¿no? Cuando alguien dice despertar, ¿a qué? ¿Qué es eso de despertar? Cuando se habla de sanación, ¿qué es sanación? ¿No? Porque veo que en este mundo, también en el de las terapias, por supuesto, hay mucha confusión, ¿no? Y de alguna forma, cuando observamos el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, podemos ver que el hecho es que las personas siguen enfermas, siguen sufriendo, en toda la diversidad de síntomas, tanto físicos, emocionales, mentales, y también hay patologías espirituales, ¿no? Entonces, saber qué es eso de sanar, qué es estar enfermo, qué es eso de sanar, qué es eso de despertar, qué es despertar, ¿no? Entonces, cuando se habla de despertar, más que nada la expresión hace referencia a despertar a la conciencia una, la conciencia única. Darse uno cuenta simplemente que la presencia de la luz ilimitada está presente instante tras instante. Entonces, ese estado es un estado en el cual no hay ningún yo. No hay una sensación de ser un yo separado del resto. Esto es muy importante porque se centra en la patología primaria en el ser humano, o en lo que verdaderamente es la enfermedad. La enfermedad en los niveles más profundos del ser tiene que ver con el deseo de querer ser un yo el que está experimentando algo. Esto, que parece un poco extraño, es algo que es habitual y que está pasando constantemente, y es una clave fundamental, porque muchas veces en esa confusión
uno pretende sanarse de una forma que es imposible. Entonces vamos a ir entrando poco a poco en todo esto. Esa presencia constantemente está aquí y ahora. Es una presencia constante. Es una presencia constante que está ahí, me dé cuenta o no me dé cuenta. Entonces, ese estado unificado de la mente o de la mente única, si lo queremos ver así, es a lo que se refiere la mente religiosa. Cuando se habla de mente religiosa o de religión, en teoría, hace referencia a la experiencia unitaria. Una experiencia unitaria. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier sistema que no ayude a las personas a simplemente despertar a esa presencia omnipresente que está en todas partes constantemente, quiere decir que entonces es otra cosa. No es una religión ni es ningún sistema de sanación. Experimentarse uno a sí mismo en su naturaleza original significa que uno es todo, una experiencia unitaria, ¿no? En diversas tradiciones hablan de Dios, de la diosa, de la luz ilimitada, de la conciencia una, de la experiencia de fusión con Dios. Todo hace referencia a lo mismo, a mantener la plena atención en el instante presente, y ese estado de plena presencia es un estado en el cual el yo no cabe. Y eso es importante porque a lo que se llama enfermedad, en su raíz es cuando alguien se experimenta desde la sensación de ser un yo separado del resto. Un yo que tiene experiencia separada más allá de mi familia, más allá de mis amigos. Yo soy una cosa, la naturaleza es otra. Yo soy una cosa, el planeta Tierra es otra. Yo soy una cosa y Dios es otra. O yo soy una cosa y la clara luz de mi naturaleza original es otra. Eso es enfermedad. Y es en singular. No hay enfermedades. Hay una sola enfermedad y pertenece al nivel de la conciencia. Entonces, cuando uno mantiene el estado de presencia constante, instante tras instante, esa toma de conciencia hace que descienda mucha energía y mucho poder en uno mismo, y eso es salud, es uno mismo regenera todo su cuerpo y se transforma, y esa transformación solo depende de uno mismo. No existe nada por el estilo de que yo te voy a sanar a ti o yo te voy a curar a ti. Eso no existe en ningún momento. O yo te voy a ayudar a iluminarte, yo te voy a ayudar a despertar. Eso tampoco existe. Es importante que lo tengamos presente porque son cosas que van juntas de la mano. La sanación y el despertar de la conciencia van juntas. No hay ningún tipo de sanación que no esté aunada a un despertar de la conciencia. No hay despertar de la conciencia que no sea sanación. Son dos conceptos o dos aspectos de una misma cosa. Entonces, por eso es un poco absurdo pensar que yo me voy a curar, ¿no? O yo me voy a iluminar, porque son conceptos que son contrapuestos. Mientras exista el yo, uno está enfermo. Otra cosa es que los síntomas vayan cambiando. Hay diversidad de síntomas, ¿no? Síntomas físicos, síntomas emocionales, síntomas mentales, síntomas espirituales. Todos son diferentes manifestaciones de la enfermedad que padece uno en su propia conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Que de la conciencia única, uno tiene tal contracción, está tan comprimido que surge ese pequeño yo que se ve separado del resto. Esta percepción tan pequeñita de la existencia
Es un tipo de experiencia muy dolorosa, donde uno vive continuo sufrimiento y dolor en sus diversas formas. Entonces, todo lo que no está clarificado, porque uno está constreñido en este pequeñito yo, todo lo demás forma parte de lo que se llama el inconsciente. ¿Y qué quiere decir eso? Son zonas que no son conscientes. Entonces, son zonas oscurecidas a la conciencia. Por eso cuando se habla de iluminación, iluminación significa iluminar ¿qué cosa? Iluminar lo que no está iluminado, iluminar lo que está oscurecido a mi conciencia. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente, porque muchas cosas en nuestra vida muchas veces no las queremos ni ver. No queremos ver verdaderamente que cuando alguien se experimenta y se vive desde el yo solo mira por yo y lo mío. Yo y lo mío. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno mira por sí mismo y ese mirar por yo y lo mío se manifiesta de infinitas formas. Y muchas veces nos embellecemos para creer y hacer creer a los demás que los estamos ayudando. Falso. El yo nunca ayuda al otro porque el yo siempre mira por sí mismo, por yo y lo mío. Y eso lo podemos ver porque, por ejemplo, decimos grandes personalidades, tenemos en el gobierno grandes personalidades. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos grandes yoes, grandes egos en el gobierno y pensamos que va a haber un cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces uno piensa, el yo solo mira por uno mismo, yo y lo mío, ¿no? Entonces, esos grandes egos, por ejemplo, que hay en el gobierno, grandes yoes, grandes personalidades, ¿por qué tenemos la fantasía de que van a hacer algo por el pueblo? Es ilusorio, la gente se sorprende, mira las noticias, dice, mira, han robado unos cuantos miles de euros o millones de euros, este otro, este también, luego sale el otro. Es que es indiferente. Los niños siguen haciendo clase en barracas y no hay dinero para unas cosas y para otras sí. Esos son los hechos. Cuando uno empieza a fijarse en los hechos, en lo que está sucediendo de verdad, ve cómo se manifiesta esa enfermedad en la conciencia del ser humano. Entonces es importante que tengamos presente lo que es enfermedad y lo que es salud, porque si verdaderamente queremos que haya un cambio verdadero en el funcionamiento del ser humano, un cambio verdadero a nivel global o a nivel de este país, uno tiene que darse cuenta de que uno es ese país, uno es este planeta Tierra, uno es la sociedad, no hay un yo que esté separado de la sociedad, sino que uno está incluido en todo eso, ¿no? Entonces, uno muchas veces pretende, los yo's pretenden muchas veces resolver cosas fuera, resolver las cosas de mi familia, de mi amigo, de la escuela, de esta sociedad o del planeta Tierra. Entonces, eso es imposible mientras uno no haga el trabajo consigo mismo. Ese es el trabajo y la responsabilidad de cada uno, el hacer el trabajo con uno mismo. ¿Y cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo puedo darme cuenta de lo cegado que estoy? ¿Cómo puedo darme cuenta? Pues muy fácil, con el hecho, con la manifestación, con lo que está sucediendo. Cada vez que veo síntomas físicos en mí, síntomas emocionales, por síntoma físico me refiero a cualquier síntoma físico, no importa el que sea. Un síntoma emocional, síntomas mentales o espirituales, cuando empiezo a ver cómo se está manifestando todo esto no deja de ser una concretización o una manifestación de mis propias oscuridades, de las oscuridades y de las carencias que hay en mi propia conciencia. Entonces, eso es lo que tengo que iluminar. Eso es mi responsabilidad como ser humano, ¿no? Y cuando veo cómo funcionan mis relaciones con el marido, relación con la mujer,
la relación con el trabajo, la relación con los jefes, la relación con el dinero. En las relaciones también se ve una imagen muy clara y concreta del nivel de conciencia que uno tiene. Entonces, ahí no hay engaño. Uno no necesita que venga un terapeuta o un maestro o un gurú o cualquier otra cosa y le diga a uno el grado de enfermedad que tiene, sino que uno lo puede ver en sí mismo. Y eso forma parte de la responsabilidad de cada uno y eso va con uno mismo. Entonces, el que pretenda encontrar una espiritualidad en India, en Japón, en Bombay o en Cancún es de lo más absurdo. Uno no puede huir de sí mismo. Es absurdo. Y eso que llamamos espiritualidad requiere de una plena atención. Una plena atención en el instante presente. Descansar en el instante presente. Para ello, tiene que haber atención plena. Eso que se llama el mundo espiritual está siendo ahora, en este instante, y por mucho que haga meditación, yoga o cualquier otra cosa, no me voy a transformar en nada que no sea ya. No me voy a transformar en un elefante, ni en un búfalo, ni en una serpiente. El pensar en que la espiritualidad como la sanación requiere tiempo, por un lado es absurdo y por otro lado es mentira. Rotundamente. O sea, porque se está trasladando un error a un nivel de conciencia diferente. Entonces, la cuestión o la única vía de acceso para salir de este estado enfermizo en el que está el ser humano es el instante presente, donde en este momento, en este y no en otro, el espíritu o la clara luz de nuestra naturaleza original se está manifestando y es la única puerta por donde voy a poder hacer algo. Todo lo demás, cuando pienso en que me voy a sanar en un futuro, cuando pienso en que voy a ser espiritual en un futuro, me voy a despertar o a iluminar en el futuro, no hay ningún maestro que haya enseñado eso, en ningún momento. En ningún momento. Es de lo más absurdo, porque uno en el futuro no se puede iluminar. Uno o lo hace en este instante, o está plenamente atento en este instante, o no lo va a hacer nunca. Entonces, en este momento, en este instante, no cabe nada más, si estoy plenamente atento. Si estoy experimentándome desde el yo, entonces sí que ya entramos en el tiempo, entramos en el pensamiento, en la valoración de las cosas, en juzgar, por ejemplo, si lo que se está diciendo es verdad o es falso, es bonito o es feo, etcétera, etcétera, que esa es la mente ordinaria. Entonces, el hecho de que en nuestra mente ordinaria pongamos budas, flores o cosas que nosotros veamos bonitas, eso no nos acerca a la espiritualidad. El espíritu, o Dios, o llamadle como queráis, se manifiesta en todas las cosas constantemente. No hace distinción entre lo que el ser humano considera bonito, feo, alto o bajo. Todas estas consideraciones forman parte de la mente, del pensamiento, y el pensamiento está íntimamente relacionado con el tiempo. Todo lo que está relacionado con el tiempo, el pensamiento y esta percepción tan reducida, teniendo la sensación de ser un yo independiente de lo demás, forma parte de la enfermedad del ser humano. Y luego eso se cristaliza en infinitas formas diferentes. Entonces el trabajo, el que lo puede ver en este instante, en este momento, y tener paciencia, se da uno el tiempo suficiente y se mantiene en este estado de presencia plena, todo lo demás se va desarrollando por sí mismo. Uno descansa, puede descansar. Deja de plantearse el futuro y el pasado, de hacer sus valoraciones, sus discriminaciones, sus distinciones, ¿no? Y puede ver la presencia infinita en todas las cosas. Entonces, si verdaderamente no me puedo experimentar ahora de esta forma, quiere decir que mi conciencia está muy constreñida, está muy pequeñita, y ahí es cuando uno puede ofrecer alguna herramienta al otro. Pero lo que tiene que tener presente uno es que en su vida
en su vida se cristalizan tanto sus iluminaciones como sus oscuridades. Y el grado de dolor y de sufrimiento que padece uno es una concreción exacta de lo que hay, de lo que es. Entonces, para uno sanarse o crecer en conciencia, primero tiene que aceptar el hecho del estado en el que está en ese momento. Esto es lo que hay. Entonces, si veo que verdaderamente no puedo desechar todo lo que yo consideraba que era todo mi pasado, si no puedo morir a todo mi pasado, a toda mi memoria, a todas mis valoraciones, mis puntos de vista, etcétera, etcétera, para poder estar presente, porque no caben las dos cosas, no cabe el yo y el presente, el estar presente, eso no cabe. Entonces, si uno no puede hacer eso, tiene que, entonces empezar a ver cuáles son las causas de todo eso, cuáles son las causas de todo ese dolor y de todo ese sufrimiento. Entonces, con la terapia de expansión de conciencia es simplemente una herramienta que va a buscar la causa profunda y la verdadera causa de un síntoma, ya sea físico, emocional, mental, espiritual, o en las relaciones o en las conductas, etcétera. Entonces, cuando alguien empieza a trabajar en profundidad con un síntoma, empiezan a surgir muchas cosas. Entonces, le llamo terapia de expansión de conciencia porque es lo que ocurre en la consulta, y eso lo puede hacer cualquier persona. A través del síntoma, la persona puede expandir su conciencia y que esas experiencias donde está su conciencia atrapada las puede bajar a su consciente para iluminarlas, para hacerlas conscientes y hacer el trabajo terapéutico y salir de ese atrapamiento. ¿Cómo lo haces eso? A través... Eso es una cualidad natural en el ser humano. Entonces simplemente estoy sentado al lado de la persona y a través del síntoma la persona ayuda a que esa persona centre su atención en el síntoma y el mismo síntoma le lleva a la experiencia. No es que le lleve, porque esa experiencia ya está aquí. Tenéis que pensar que en el inconsciente no hay tiempo. Una de las características, para que veamos cómo funciona esto, tenemos que ver que en el inconsciente una de sus cualidades es que no hay tiempo. Luego hay otra característica, que es que cuando una experiencia es muy dolorosa o muy traumática y la persona no puede procesar por completo esa experiencia, hay una parte de su conciencia que se queda atrapada en esa experiencia traumática. Y cuando hay una parte de la conciencia de alguien que está atrapada en una experiencia, esa parte se fragmenta. Entonces, y como no hay tiempo, esto es importante, para el inconsciente no hay tiempo, todo está ocurriendo aquí y ahora. Entonces, desde el punto de vista del yo, uno piensa que lo que le pasó hace 20 años, un evento traumático de hace 20 años, forma parte del pasado. Eso es lo que uno piensa, desde la ilusión del tiempo lineal. Como cuando surge, por ejemplo, a través del síntoma, una experiencia de lo que se llama comúnmente vida pasada, uno piensa que eso hace 500 años o hace 1000 años, pero desde el punto de vista del inconsciente, el tiempo no existe. Entonces lo que hay es una multisimultaneidad. Todo está pasando aquí y ahora, y está pasando a la vez. Entonces, para que algo sea verdaderamente un pasado, tengo que haber acabado con ello. Tengo que haber terminado con ello totalmente, porque mientras yo esté atrapado en esa experiencia, eso forma parte de mi presente. Entonces, una de las formas que tiene de manifestarse los atrapamientos de la conciencia es a través del síntoma. Entonces, si yo veo que me puedo fijar y ver que mi vida me la he creado yo. En cada momento en mi vida he valorado, he tenido presente una serie de circunstancias y me la he creado yo. Y en eso está incluido este cuerpo físico y también el cuerpo emocional, el cuerpo mental, etcétera. Entonces, si veo que mi creación surgen síntomas, surge dolor y sufrimiento,
Si yo lo he creado, yo lo puedo descrear. Eso es algo que tenemos que tener presente, porque entonces empiezo a asumir la responsabilidad de mí y de mi vida, y también de mi sanación y mi despertar. Porque mientras ponga o mientras crea que sea alguien de fuera el que me vaya a sanar a mí o que me vaya a despertar a mí, lo tengo muy mal. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si me rompo una pierna, pues por supuesto que voy a tener que ir al hospital, a que me pongan una escayola. Pero el hecho de soldarse la pierna, eso tiene que ver conmigo, no con el médico, tiene que ver conmigo. Pero en fin, la cuestión es que he de darme cuenta que yo soy el creador de mi vida, y si yo lo he creado lo puedo descrear y crear una vida mejor. Si mi creación me crea dolor y sufrimiento, quiere decir que ahí hay un error. Entonces, con este tipo de terapia, terapia y terapeuta, si miramos verdaderamente lo que quiere decir es aquel que acompaña. Aquel que acompaña, no aquel que te cura y que te sana y que asume la responsabilidad de ti y todas esas cosas, ¿no? Sino simplemente aquel que te acompaña, aquel que te da en algún momento dado alguna herramienta o te ayuda a cambiar las circunstancias de tu entorno para que se dé la sanación o el despertar en uno mismo. Entonces, si ahora ya volvemos a la visión del yo y de la vida cotidiana, a la hora de trabajar es muy sencillo, porque el síntoma o la dificultad lleva directamente a la experiencia en el inconsciente donde estoy atrapado. Entonces solamente hay que ayudar al paciente a focalizar su atención en ese síntoma y en un momento dado la experiencia surge del inconsciente a su consciente. Entonces, por ejemplo, es muy sencillo. Alguien viene porque necesita, porque siente ansiedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, muy bien, siente la ansiedad. ¿Qué más sientes cuando sientes la ansiedad? Siento que me ahogo. Muy bien, siente cómo te ahogas. ¿Qué más sientes cuando sientes la ansiedad y el ahogo? Siento una presión en el pecho. Bueno, muy bien, siente esa presión en el pecho. ¿Qué más sientes? Siento que se me cierra la garganta, no puedo tragar. Muy bien, siente la ansiedad, el ahogo, no puedes tragar. ¿Qué más sientes? ¿No? Siento una presión muy fuerte en el cuello. Muy bien, como si fuese ¿qué cosa? Como si fuese una soga. Bueno, cuando empiezan a surgir ya las imágenes, nosotros damos por sentado de que hay una parte de su conciencia que tiene una soga en el cuello y está atrapado en no sé qué experiencia. Si le doy el espacio suficiente y mantengo, le ayudo a mantener su atención el suficiente tiempo, la experiencia baja al consciente. Entonces se puede trabajar esa experiencia y concluir esa experiencia y salir de ese atrapamiento. Entonces, esto es algo que es muy interesante, porque cuando alguien sale de ese atrapamiento, se producen varias cosas. Una de ellas es que deja de sentir lo que sentía antes, que eso es lo interesante, ¿no? Lo que le interesa al paciente. Eso por un lado. Y por otro lado, salir del atrapamiento significa que recupero una parte de lo que la gente llama el alma, o de la luz de mi conciencia, que estaba atrapada en esa experiencia, o de mi energía. Esos son beneficios colaterales. Pero cuando una persona tiene la conciencia expandida, es capaz de percibir también lo que comúnmente se llama los mundos internos, el mundo astral, que es allí donde nosotros tenemos el cuerpo emocional, nuestra mente personal o nuestro cuerpo de deseos, y en ese mundo astral que se llama, hay mucha vida también. Entonces, muchas veces el propio paciente, cuando está trabajando, por ejemplo, una migraña, y le ayuda a focalizar la atención en esa migraña, pues es fácil, quien dice una migraña dice cualquier síntoma, es muy fácil que en un momento dado perciba que hay algún ser o alguna energía enganchada en su campo vibratorio. Entonces, es importante entender que cuando hay algún ser o alguna energía en nuestro campo vibratorio, lo que se produce es que ese ser, ya sea un familiar, que lo más común, familiares, el hecho de que alguien se muera físicamente, la muerte es un proceso, hoy no voy a entrar en eso,
Pero hay veces que ese proceso no sale bien y se quedan en el entorno, ¿no?, en el cual han estado viviendo con las personas cercanas. Entonces, tenemos que pensar que el hecho de que alguien se muera físicamente no significa que se haya vuelto sabio. Si uno sigue con las mismas tendencias, cuando se engancha en el campo vibratorio de una persona físicamente viva, lo que se da es que a nivel subconsciente se mezcla la psique del difunto con el físicamente vivo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la persona físicamente viva empieza a sentir lo que sentía el difunto, empieza a tener pensamientos que no le pertenecen y que son del difunto, o las emociones del difunto, o los deseos del difunto. Entonces, así como puede ser un alma perdida, hay muchos más seres, hay mucha más vida en el mundo astral, que repito, es donde nosotros tenemos nuestra psique y tenemos el cuerpo emocional, nuestra mente personal y nuestro cuerpo de deseos. Entonces, al mezclarse, uno ya no puede ser uno mismo. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo sé si los pensamientos son míos? ¿Verdaderamente lo que estoy pensando, eso es mi forma de pensar? ¿Esos pensamientos son míos? Porque si fuesen míos los pensamientos y esta mente, podría hacer lo que quisiese, ¿no? Si digo cállate, pues se calla. Si le digo vamos a pensar o voy a pensar en tal cosa, pues pensaré en tal cosa. Si ahora ya no quiero pensar en nada porque no lo necesito, haría lo que yo quisiese, como lo hago con el cuerpo físico, ¿no? Entonces, y con el mundo emocional pasa lo mismo, con el cuerpo de deseos. Entonces, hay personas que se extrañan de esto que estoy diciendo, pero tenéis que pensar que hace no tantos años, cuando se descubrió el microscopio, los científicos se dieron cuenta de que nuestro cuerpo físico está formado de infinidad de virus y bacterias, y mientras uno tiene su sistema inmunológico más o menos bien, se da lo que ellos dicen salud. Pero eso no quita que aquí sigan habiendo bacterias y virus. Entonces, eso fue una conmoción, porque la gente no tenía integrado esa posibilidad, ¿no? Entonces, en el nivel energético pasa lo mismo. Y cualquier entidad o ser que esté enganchado en nuestro campo vibratorio funciona como un parásito. ¿Por qué? Porque se alimenta de nuestra energía. Y uno de los síntomas es también el cansancio o la fatiga. Pero no son todo almas perdidas de familiares, sino que hay mucha vida diferente. Tampoco es importante ahora entrar en todo eso. La cuestión es que en la misma terapia es el propio paciente el que lo dice, no es el terapeuta. El paciente hace todo su trabajo, porque es su vida y es su responsabilidad, y es importante que el paciente vaya descubriendo cómo funciona el ser humano y cómo funciona la vida. Aparte, si ya esto parece un poco loco, os puedo asegurar que también en todo esto que estoy hablando le pasa a todo el mundo. Estoy hablando de cómo funciona el ser humano y cómo funciona la vida, más allá de si uno es cristiano o es judío o es musulmán o cree en esto o cree en lo otro. Es indiferente. El ser humano es ser humano, tanto si está aquí como si está en Japón, como si está en África, no importa. Y la vida funciona como funciona, ¿no? Entonces, bueno, es indiferente la opinión personal en todo esto. Hay mucha sintomatología, muchos síntomas a todos los niveles, físico, emocional, mental, espiritual, que también van dados por experiencias en las cuales intervienen seres que parecen ser extraterrestres. Yo no estoy hablando de mi opinión, estoy hablando simplemente de lo que sale en la consulta y sale de forma espontánea con síntomas habituales. Entonces, bueno, hay muchos síntomas que vienen dados por experiencias de contacto con seres extraterrestres. Entonces, en todo este mundo hay mucha fantasía, ¿no? Y hay una pantalla ilusoria de todo lo que es este tema sobre los extraterrestres. Entonces, el que quiera buscar, hay muchas evidencias de todo esto. Y esto de que van a venir ahora o de aquí a un año o de aquí 50 años es de lo más absurdo que hay,
porque cualquier persona que trabaje en profundidad sobre este tema sabe que esto está desde el principio de los tiempos, no es un problema actual, es un problema que ya viene de largo, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, aunque muchos tienen la fantasía de que estos seres van a venir a salvar a la humanidad y al planeta Tierra, eso es absurdo y mentira. Lo digo así rotundamente porque si eso fuese así ya lo hubiesen hecho antes. No hubiesen permitido lo que está pasando en Siria, no hubiesen permitido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no hubiesen permitido que el ser humano, pese a que se crea que está muy evolucionado en conciencia, evolucionado en conciencia es una cosa y la tecnología es otra. Entonces, bueno, lo interesante es que todo esto surge de la práctica directa con los pacientes. Y lo interesante es que cuando el paciente resuelve estas experiencias que le surgen de forma espontánea, yendo a las causas que están provocando su síntoma, el síntoma desaparece o la dificultad se resuelve. Y esto es lo importante, que en mi vida se ha ido repitiendo este patrón, se ha ido repitiendo este síntoma, se ha ido repitiendo y ahora esto ya no está. Y eso es lo interesante y lo importante, no el hecho de demostrar si los extraterrestres están aquí o no, no el de demostrar nada. Aparte que cuando alguien viene a la consulta tampoco le explico nada, sino simplemente el paciente se tumba y empieza a trabajar. Entonces uno va descubriendo simplemente por sí mismo, va descubriendo cómo son las cosas y va abriendo su conciencia. Entonces, también para desmitificar otra cosa, me gustaría que quedase claro que le cambié el nombre y acuñé el nombre de terapia de expansión de conciencia, porque el término de terapia de vidas pasadas no se ajusta para nada al trabajo que se realiza. Y luego también hay personas que dicen que son mis vidas pasadas, ¿no? Porque como el yo lo hace todo propio, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi vida, aquellas son mis vidas pasadas y las otras serán mis vidas futuras, ¿no? Entonces, esto es una visión muy reducida, muy pequeñita, y cuando uno va trabajando en conciencia, lo que se va dando es una desidentificación sobre todo de lo que yo no soy. Uno se da cuenta, cuando uno observa por ejemplo su cuerpo físico, uno puede observar que está observando el cuerpo físico. Eso quiere decir que uno es una cosa y el cuerpo físico es otra. Ojo, soy consciente que también soy cuerpo físico, pero no solo soy cuerpo físico. Es más, estoy observando mi cuerpo físico, quiere decir que yo soy una cosa y ese cuerpo es otra. Si fuese mi cuerpo físico como tal, le diría, oye, no te envejezcas, no te engordes, que no te salgan canas, no te enfermes, cúrate. Y resulta que no podemos hacer eso, ¿no? O no sabemos hacerlo. Igualmente pasa lo mismo con el cuerpo emocional. Podemos observar nuestras emociones y darnos cuenta de que estamos observando esas emociones. Entonces, uno puede tomar conciencia de que uno es una cosa y esas emociones son otras. Porque si verdaderamente también fuese mi cuerpo emocional y fuese mío como tal, entonces le diría, pues siéntete alegre, contento. No hace falta que estés en el desánimo, que estés en la ansiedad, en la depresión, ¿entendéis? Pero resulta que el cuerpo emocional suele hacer un poco lo que quiere, ¿no? Sobre todo si uno no tiene control sobre ello. Y lo mismo sucede con el pensamiento. ¿Por qué uno piensa que el pensamiento es suyo o yo soy el pensamiento? Entonces, uno puede observar su propio pensamiento y puede observar el yo también. Uno puede observar eso. Entonces, si uno puede observar, quiere decir que uno es eso, que uno es una cosa, el observador de ese pensamiento o de ese yo. O sea que uno es otra cosa diferente. Y lo mismo sucede conforme uno va iluminando su propio, o lo que se llama el inconsciente.
porque uno empieza primero a tomar contacto con su inconsciente más cercano, ¿no? El trauma que pasó a los 20 años, el trauma de los 6 años, que si mi padre me ha querido o no me ha querido, si mi madre me ha hecho esto o no me lo ha hecho, cosas que están ahí contenidas de nuestro pasado, pero conforme uno va iluminando el inconsciente, cada vez va llegando a capas más profundas. Hay un momento en que surgen estas experiencias que parecen de vida pasada, pero no solo vidas pasadas, también el espacio entre vidas, o lo que se llama el espacio entre vidas, la concepción, la gestación, el nacimiento, la primera infancia, son experiencias que normalmente están en el inconsciente de las personas y forman parte no todo de vidas pasadas, sino también de esta. Entonces, conforme uno va iluminando el inconsciente, surgen las experiencias de lo que parecen ser vidas pasadas, pero sigue pasando exactamente lo mismo. Cuando uno ya tiene un bagaje, y ya se ha visto en todos los tiempos, de hombre, de mujer, siendo alto, bajo, guapo, feo, uno se ha visto ya de todas formas, uno empieza a darse cuenta de que uno está observando el inconsciente. Y quiere decir que uno es una cosa y el inconsciente es otra. Entonces, en este camino uno al final se da cuenta de que uno es el testigo y la presencia omnipotente, que ha estado presente y está presente desde el principio de los tiempos. A eso se le llama sanación y a eso se le llama despertar. Y esto está siendo aquí y ahora. Bueno, lo vamos a dejar aquí, si os parece bien. ¿Queréis hacer alguna pregunta antes de acabar? Yo no tengo que procesarlo todo. Has dado mucha información. Bueno, pues gracias por vuestra atención, y hasta otro momento.